Con Cristo tenemos un nuevo despertar. Nunca perdamos la fe y la esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él me alabarme, salvación mía y Dios mío. Recuerda, cuando Cristo está, todo está bien. Bueno, quería saludarlos a todos, quería desearles un montón de bendiciones hermosas, mucha paz y mucho cariño a sus corazones. Recuerden que el amor es lo principal, ese es el primer y segundo mandamiento, así que todos los que aprendemos a amar, aprendemos a andar en Cristo. Así que eso es importante, el amor podría cambiar la historia de la humanidad si todo el mundo amara a Dios y a su prójimo como a sí mismo, no habría maldad. Entonces, pucha, que sería bonito. Y esa es la lucha que tenemos que tener cada uno de nosotros. Un crecer espiritual profundo para ser grandes vasos de Dios, para brillar en medio de la oscuridad de la sociedad moderna. Así que este es el objetivo de todo este curso, de ayudarles a sacar lo negativo del corazón. Recuerden, no necesito un me gusta, no necesito un suscribe, necesito un mejórate. Un mejórate y crece. Eso necesitamos. Realmente recuérdalo, eso es fundamental. Y es importante que te acuerdes que esto es por amor a ti. No, no es para ser fans, no es para hacer historias, no es para hacer otras cosas, es por ti, es por ti. Ese es el punto, eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, es por ti, es con cariño, es para que tú salgas adelante. Así que toma apuntes, prende la cámara, no la apagues. Recuerda que el que prende la cámara tiene más conexión y el que tiene más conexión aprende más. No es por mí que no tienes que apagar la cámara, es por ti que no tienes que apagar la cámara. Recuérdalo siempre que es por amor a ti. Recuerda que todo esto es por ti. No necesitamos un me gusta, no necesitamos un suscríbete, necesitamos un mejórate. Recuerda que todo esto es por amor a ti, por amor a ti. Y para que tú crezcas. Y recuerden que la meta de todo esto es crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto y así seremos luz en medio de una profunda oscuridad social que necesita gente llena de verdad y llena de honestidad. Recuerden eso como concepto básico y eso es lo que vamos a hacer entonces, ¿ok? Bueno, no se olviden que tenemos las clases de música el día sábado a las 5 de la tarde. Ahí estamos tocando la guitarrita y cantando. No solamente es tocar guitarra, sino que cantar también. Y reírnos un buen resto, tomar un tecito, un sanguchito, ahí compartir en amor. Recuerden que para mí, cuando comemos un pan, yo siempre les digo, lo que ustedes van a comer no es pan, es amor disfrazado de pan. Entonces, cómanse el amor y que tengas ahora chanchito y quesito, porque va a estar rico. Entonces, recuerden esos detalles son importantes, el amor es fundamental. Y también recuerden que tenemos el retiro del 2 y 3 y 4 de mayo, si alguno de ustedes quiere ir, estamos buscando la forma de que salga lo más barato posible, es un retiro de sanidad interior, vamos a ir dos médicos y dos psicólogos, y aparte de eso, un montón de gente cristiana que les va a ayudar en los talleres que pretendemos hacer incluso de trauma, a ver si Lucho después se une con nosotros a ese tema, no importa que sea a distancia, pero eso todavía lo estamos delucidando, porque si sale muy caro vamos a hacerlo en un solo día, va a salir mucho más barato, así que por ahora son 3 días, tiene un costo aproximado de 50.000 pesos, estamos buscando la forma que salga más barato, pero inscríbete, sana tu corazón, de verdad sánate, yo preferiría un fin de semana porque ayudarles a sanar traumas y el ego, el orgullo, matar todas esas cosas que nos están matando, es re difícil hacerlo en un solo día. Así que yo les sugiero que se inscriban esa de 3 días y si tenemos sobre 20 personas, entonces hacemos el retiro de 3 días y eso sería espectacular porque les ayudaría a sanar. Recuerden que si se toman una Coca-Cola de 3 litros diarios van a gastar como 3.000 pesos
y en 10 días son 30 y en 20 días son 60 lucas y es mucho mejor sanar el corazón que tomar Coca-Cola que les hace daño. Así que no, mejor no tomen Coca-Cola, tomen agua y te vayan al retiro nomás, qué tanta cuestión. Así que eso es lo mejor. Así que eso es lo mejor. Así que teniendo todas esas cosas en mente, recuerden que todas estas cosas son por ti, no, no es por nosotros. No hago nada de esto por nosotros, lo hago por ti, es para que tú sanes. Recuerda, no necesitamos un me gusta, no necesitamos un suscríbete, necesitamos un mejórate. Eso es lo importante. Un gran saludo a todos los que están en línea y a los que se están uniendo. Siempre se unen un poquito más tarde y me imagino porque vienen llegando del trabajo algunos, ¿no? Pero doy gracias a Dios por lo que están Verónica, Gisela, Antonieta, Marcelo, Guerrero, Cristian y otros más que voy a nombrar. Anaí, qué bueno verte, Carolina, Kennedy y otros que ya se están uniendo. Así que un gran saludo a todos, mucho cariño para todos ustedes. No se olviden silenciar el micrófono para así no gusto de verte, Marcelo, y para que así todo salga fluido. El que ustedes están viendo ahí con un gorro muy tipo de los 1950 es de los 1950, es tan antiguo como ese gorro. No, Ay, si los Dios mío. chistes fome abundan aquí. Ay, Dios Ya, mío. bueno, los voy a dejar con mi hermano para que les comente la parte final del manejo de traumas. Recuerden que una situación para algunas personas es un giro, un cambio en la vida y para otros se transforma en un trauma y algo que marca sus vidas. Manejar los traumas, todos tenemos traumas, no hay ninguno que no los tenga. Manejar los traumas es fundamental para seguir adelante sin esa carga, sin ese lastre, sin ese ancla que no deja avanzar el barco. Así que levanta el ancla y haz que tu barco avance. Lo dejo con Luis Acevedo. Gracias, gracias Elías. Te agradezco la oportunidad. Es un placer conversar contigo y con tus auditores y participar en esta gran reunión que tenemos con la gente en este gran ministerio. He escuchado la mayoría de las presentaciones que se han hecho en todas las conferencias y realmente han tenido una calidad extraordinaria y han sido muy buenas. Y yo creo que van a ser de gran beneficio y gran bendición, especialmente para la gente que aplica lo que escuchó. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta conferencia que tenía que ver cómo reconceptualizar, cómo reescribir el trauma del pasado. Los traumas son heridas abiertas que no nos bendicen, son una barrera, son una tranca para la vida plena, son un obstáculo y provocan un presente tóxico que te hace masticar el pasado. No solamente te echa a perder el presente, pero te recuerda el pasado. Y tenemos entonces que rechazar el trauma. Porque si no lo rechazamos, vamos a continuar alimentando nuestra mente y nuestro cerebro con pensamientos tóxicos. Entonces, es importante que hagamos cambios a propósito, requieren mucho esfuerzo y estos cambios pueden ser muy positivos, pero empieza con el tema de que tenemos que no solamente pensar positivamente. Yo no soy un fan de pensar positivamente. Lo que a mí más me interesa es pensar correctamente, porque podemos pensar positivamente y si no hay entendimiento y si no hay acción, entonces no va a haber mucho resultado. Entonces, el tema de pensar correctamente se trata del manejo mental, la gestión mental. Y eso es lo que hemos estado estudiando, la gestión, el manejo mental de nuestros pensamientos. Bueno, eso requiere información, requiere entendimiento para que podamos llegar a la acción personal. Entonces, mira, yo he estado hecho entrenamiento en muchos países por la compañía con quien yo trabajé por mucho tiempo. Y en cada una de las clases y en todas las clases, en las oportunidades que tengo de hacerlo, me encuentro con que hay gente que simple y sencillamente oyeron la presentación
pero no hubo una acción. El oír es un aspecto involuntario. Tú puedes estar sentado en tu casa y un auto sin silenciador pasa por la calle y lo escuchas. Tú no puedes controlar el oír, ¿no es cierto? Porque es una parte física, es una parte física del cuerpo. El escuchar es un trabajo, un esfuerzo intencional, donde tú te enfocas intencionalmente con un propósito, con el objetivo de llegar a entender, porque con el entendimiento viene el conocimiento y con eso entonces tú puedes empezar a tener beneficios de eso, ¿no? También hay otro grupo de gente que son los que escucharon y entendieron. Bueno, los que escucharon y entendieron, que bueno que lo hicieron, hubo uno, pero si no hubo una acción que llevó a cristalizar ese entendimiento, entonces hubo un trabajo incompleto y por lo tanto no va a tener los mismos frutos que si hubiese terminado todo el proceso. Pero también he tenido muchas veces la bendición de tener gente que escucharon, a que entendieron y que lo hicieron y que actuaron sobre eso. Entonces, aquellos que escucharon, entendieron y completaron el proceso son las personas que hicieron la decisión de caminar y seguir caminando hasta terminar el viaje, porque los frutos se encuentran al fin del viaje. Los frutos no se encuentran al principio ni al medio, pero tenemos que llegar al fin del viaje para poder hacerlo. Y aquellos de ustedes que han hecho el trabajo que ha sido muy duro, en realidad, de hacer esto de manejar el trauma, llegaron a lograr un nuevo entendimiento. Y este nuevo entendimiento te ayudó a desarmar el trauma, te ayudó a examinar qué fue lo que ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió. Tuviste una perspectiva de poder observar el trauma de un punto de vista diferente, ya como un adulto, ya con un cerebro más maduro, ya que pasó algún tiempo, pudiste procesarlo y empezaste a llegar a algunas conclusiones. Eso es lo que yo espero, que algunos de ustedes hayan ya llegado a un nuevo entendimiento y a algunas conclusiones, ¿no? Y los que terminaron la carrera van a gozar la libertad, ¿no? Es la libertad de no tener ataduras al trauma del pasado. La libertad de pensar, sentir y elegir de una forma en que ahora tú puedes decidir cómo vas a enfrentar el trauma que ocurrió algún tiempo atrás, ¿no? Entonces, la verdad es que aunque hayas tenido mucho éxito con esto, el trauma no desapareció. No podemos borrar la historia. El trauma se queda como parte de la historia. Pero lo que sí cambia es que la forma en que yo proceso el cambio, proceso el impacto, proceso el daño que causó, esa forma ya cambió. Por lo tanto, no me hace el mismo daño, no me causa el mismo dolor, no me echa a perder el presente y el futuro de la forma en cómo lo hacía antes. Entonces, llegas al momento donde tú puedes decir, estoy aprendiendo a manejar mi salud mental. Estoy conquistando el trauma y eso es una bandera de victoria que ojalá que algunos de ustedes ya puedan levantarla hasta cierto punto. Algunos se las pueden levantar hasta arriba, ¿no? A otros la estoy levantando hasta por aquí. Bueno, continúa. Yo te insto a que continúes porque cualquier viaje que nosotros hacemos, que lo que esto ha sido un viaje, ha sido un proceso que estás haciendo, cualquier viaje empieza con el primer paso. Y ese primer paso, obviamente, hay que seguirlo hasta que terminemos la carrera, ¿no? Y de eso se trata, de que hay mucho trabajo, es una maratón, es un trabajo duro. Hay que terminar la carrera. ¿Por qué? Porque no hay cuentos de hadas cuando se trata de manejo mental. No hay varillitas mágicas que te arreglan los problemas mentales. Esto se hace con trabajo duro, trabajo que requiere resiliencia, requiere esfuerzo, a resistir
soltar la toalla y hay que empezar y terminar. El apóstol Pablo nos enseñó referente a esto en 2 de Timoteo capítulo 7, dijo, he peleado, no dijo he jugado, dijo he peleado la buena batalla en donde tú estás en condiciones y decidiste entrar al ring con los guantes puestos, no porque alguien te empujó ahí, sino que tú entraste porque tú quieres y peleas con ganas. Esa es una buena batalla. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y por lo demás, después dice en el versículo 8, me aguarda, me espera una corona de justicia. Entonces, lo lindo de esto es que va a haber una recompensa por el trabajo que nosotros estamos haciendo por el tema de que ocurrió un trauma en el pasado. Danos fuerzas, Señor, danos fuerzas para pelear y terminar la batalla. Bien, entonces, a los que han estado trabajando en la tarea y no has terminado, yo te insto a que tú continúes haciendo el esfuerzo. Todos estamos en el mismo bote. Se ha hecho difícil para algunos, pero todos estamos trabajando y no estás solo, porque además tú tienes, como cristianos, tú tienes la ayuda del Padre, la ayuda del Hijo, la ayuda del Espíritu Santo, más tu fe. Padre, Hijo, Espíritu Santo y tu fe. Son un equipo de 4 que están participando en todo esto y por eso es que quiero insertar también esto de que todo lo que hemos hablado del tema de la parte de psicología y de manejo de pensamientos y todo eso, es importante reconocer como cristianos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo deben estar centrados en el trono de nuestras vidas, porque entonces vamos a trabajar para mejorar nuestras vidas bajo su protección, bajo su dirección, para pensar, y eso va a ocurrir a pesar de las cosas negativas que pasen en la vida, aún estamos siendo protegidos y dirigidos por Él. Entonces, ahora quiero entrar a una parte importante porque esto que hemos estado haciendo, a que yo le estoy llamando ahora gestión mental, esta gestión mental tiene que ver con la templanza. Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La templanza es el dominio propio, porque en ese versículo, al fin de ese versículo donde dice, y finalmente la templanza, porque contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra eso? Porque esas son cosas que son autorregulables. Tú las regulas. El amor, el gozo, la paz, eso tú lo regulas. No hay una ley que te diga tienes que tener paz o tienes que dar paz, tienes que tener gozo o tienes que dar gozo. No, no hay ley para eso. Por eso es que Pablo dice, para esto no hay ley, porque es autorregulable y lo regulas con el control propio. La definición de la templanza es control propio y el control propio indica e implica el control de nuestros propios deseos y nuestras propias pasiones, manteniendo la calma y el equilibrio en todas áreas de nuestra vida. Entonces, Pablo escribió referente al dominio propio. En Timoteo capítulo 1, versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de la vida plena, no lo dice así, pero del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. El versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está muy claro de que Pablo está enseñando y está enfatizando la idea de que la templanza, el dominio propio, es parte de la madurez espiritual, pero la madurez espiritual trabaja a través de nuestra mente. El Señor nos creó con un cerebro y con una mente y a través de eso es que pensamos, nos comunicamos,
planeamos, ejecutamos y hacemos todas esas cosas. Y Pablo nos está diciendo, mira, todo eso que acaba de decir, hazlo con dominio propio. Bueno, el dominio propio es lo que estamos conversando y son los 5 pasos que ustedes ya están familiarizados con del Metacog, que tiene que ver, el Metacog es precisamente manejo mental. Así que es algo que tú ya sabes cómo hacerlo. Y es importante enfocar, ¿por qué es importante tener dominio propio? Mira, estamos viviendo en un mundo donde habita más y más la ansiedad, los pensamientos intrusivos, los pensamientos negativos, la depresión, el miedo, estar rumiando toxicidad constantemente, es parte del mundo donde nosotros vivimos en este momento. Y eso causa un impacto negativo y problemas de salud física, salud mental y también salud espiritual. Entonces, vivimos en este mundo con esa situación. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es entonces cambiar el estilo de vida, cambiar cómo vivimos y cómo pensamos. Entonces, ¿qué significa eso en forma práctica? ¿Cómo vivimos? Bueno, a lo mejor entonces tenemos que comer más sano, comida mejor, ¿no? No con tanto químico y con tantos compuestos de tantas cosas que ahora ni siquiera a veces sabemos qué es lo que estamos comiendo. Parece que fuera una papa, pero tiene tantas cosas ahí que no se sabe qué, ¿no? Entonces, otra forma de cambiar, a lo mejor tiene que ver con hacer más ejercicios constantes para poder y dormir una buena dormida de calidad de 7 a 8 horas, controlar el estrés. Tenemos que cambiar cómo vivimos para poder hacer estas cosas, ¿no? Salir al aire libre y gozar un momento, ver menos televisión, jugar menos juegos electrónicos. El impacto que tiene sobre el cerebro es muy negativo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto suena bien. Tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar mi estilo para poder cambiar mis pensamientos, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la aplicación? Bueno, como ya lo hemos visto, todo empieza con un pensamiento, ¿no es cierto? Todo empieza con antes de hablar, tú piensas. Antes de ir a un lugar, tú piensas. Antes de hacer cualquier cosa, sea importante o sea una entretención o sea lo que sea, tienes que pensar. Y entonces, si vas a cambiar a tu mundo, si vas a cambiar tu forma de vivir, si vas a cambiar cómo pensar, elegir y sentir, entonces tenemos que alimentar nuestra vida y nuestro cuerpo y nuestra mente de una forma mejor. Entonces, ahora lo que tú has hecho, y hemos conversado esto y lo hemos, ojalá que ustedes lo hayan practicado, ahora llegamos al momento donde entendemos que nosotros podemos desarmar los pensamientos negativos, ¿no? Donde podemos no solamente desarmarlos, pero podemos eliminarlos. Podemos cambiarlos, sustituirlos por una semilla buena que te trae, una semilla positiva, que te trae a ti frutos positivos. Porque es importante que hagamos esto, porque lo que está dentro de ti, tú lo llevas donde vas. Lo que piensas va contigo. La vida que tienes, sea una vida plena o sea una vida mala, la vas a acarrear a dónde vas. La vas a acarrear con Dios o sin Dios, porque eres humano. La gente que no conoce al Señor acarrea lo que está en su mente y en sus corazones a donde van y a lo que hacen. Nosotros estamos en ese mismo entorno que somos seres humanos. Entonces, las maletas que hoy tienes en tu vida, las vas a llevar a tu nuevo viaje. Por eso es importante que empecemos a ejecutar el cambio de cómo pienso, cómo siento y cómo elijo para que sea de una forma diferente que me bendice,
y que no apoya, que no abraza, que no acurruca el trauma, que no le alimenta los pensamientos negativos, sino que hace algo para sacarlos, rechazarlos, eliminarlos, para que tú puedas tener una mejor calidad de vida. Entonces es importante hacerlo porque si no lo hacemos, tenemos que aprender a manejar la vida. Imagínate manejar el auto, ¿no? Imagínate que le regalamos un auto a alguien y no le enseñamos a manejar. Bueno, van a haber muchos choques y van a haber muchos traumas en la vida de esa persona, a no ser que aprenda a manejar para que pueda gozar. Hay que aprender a manejar nuestras vidas, nuestra mente y cómo pensamos, porque eso es manejo mental. Porque de esa forma entonces nosotros evitamos los choques y evitamos y minimizamos también los traumas, ¿no? Entonces, en la clase, voy a hacer un repaso muy rápido, hemos aprendido algunos conceptos que son básicos y hay que manejarlos. Por ejemplo, hablamos y dijimos que no tenemos que creer cada pensamiento que entra a nuestra mente. Hay pensamientos obviamente intrusivos que ni siquiera tú lo pensaste en pensar en eso, pero entró. Pero no es un buen pensamiento, es un pensamiento negativo que no te bendice, que no te va a ayudar. Entonces es importante entender que no tenemos que creer cualquier cosa que pensamos. No tenemos que creer cualquier cosa que otra persona dice. Tú tienes la autoridad, es otra cosa que aprendimos en los conceptos, que tú tienes la autoridad de echar afuera de tu mente los pensamientos tóxicos, ¿no? Y dijimos que lo hacemos a través de desarmarlos. ¿Cómo los desarmamos? No arrancamos de los pensamientos tóxicos, solamente los cuestionamos, ¿no? Y preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? Y te miras al espejo, te observas para ver, y ahí en el proceso de los 5 pasos, tú analizaste estos pensamientos para reconceptualizar qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo y cómo puedo hacerlo mejor. Obviamente, mucho de esto ocurre solamente cuando nosotros le damos el tiempo necesario para que haya un cambio en la estructura física de nuestro cerebro, ¿no es cierto? Que nosotros decíamos que a través del pensamiento creamos las dendritas, ¿recuerdas esto? Las dendritas, ¿no? El arbolito verde, ¿no? Que básicamente las neuronas son como un arbolito que van creando el tallo y con los pensamientos tú vas creando las ramas y las hojas. Entonces, y estas hojitas, estos pensamientos se van adheriendo a la rama y se adhieren con el poder del pensamiento. No solamente se adhiere el pensamiento, pero se adhiere el sentimiento, la actitud y la emoción que estabas sintiendo cuando estabas pensando eso, ¿no? Entonces es importante que nosotros manejemos esto y lo ejecutemos y lo practiquemos para que podamos llegar al punto donde el proceso lo practicamos, pensar, sentir y elegir. Cuando tú piensas, tú sientes. Cuando tú piensas y sientes, entonces hay una combinación de cosas que ocurren de tal forma de que empiezas a formar un nuevo pensamiento físicamente en tu cerebro, ¿no? Entonces, cuando tú piensas y sientes y eliges, entonces ya empieza a cambiar el perfil, porque ahora con la elección y con la acción de lo que hiciste, de lo que estás pensando, tú cristalizas y amarras fuerte ese pensamiento. La mala noticia de esto es que si tú estás haciendo eso en forma negativa, estás haciendo crecer un pensamiento tóxico. Cuando lo haces en forma positiva, con pensamientos que te alimentan, entonces estás creando algo que te va a bendecir y que te va a ayudar en tu futuro. Entonces, de eso es lo que estamos hablando cuando yo hablo del manejo mental, ¿no? El manejo mental, a pesar de que esta es la primera vez que lo estoy mencionando,
El manejo mental es algo que tú ya lo haces, tú lo sabes, tú lo haces todos los días. Todos los días tú estás pensando. Tú nunca, nunca dejas de pensar. Aún cuando tú estás durmiendo, tu cerebro no está durmiendo. Tu cerebro está trabajando. Entonces, hemos escuchado, obviamente, que requiere un esfuerzo grande de poder tener este manejo mental, pero no es totalmente nuevo. Hemos manejado nuestra vida y has manejado tu vida con la mente y con el cerebro que tienes. Lo que estamos haciendo ahora es pensar en cómo puedo mejorar la mente y el cerebro que yo tengo para que el manejo de mi vida sea entendiendo las reglas del camino, como cuando aprendes a manejar un auto, conoces las reglas del camino y sabes dónde puedes doblar y dónde no puedes doblar. Entonces, el manejo mental es algo que tú y yo siempre lo hemos hecho. Y el manejo mental, simple y sencillamente, los pasos del manejo mental, tú ya lo sabes, son los 5 pasos del Metacode, que tenía que ver con juntar información desde el principio, ¿no es cierto? Reflejar y analizar como el segundo paso. Tercer paso, escribir. Cuarto paso, lo que estamos viendo, era revisitar y revisar y profundizar. El quinto paso tenía que ver y tiene que ver con las conclusiones y con las acciones para reforzar el proceso. Entonces, ahora, en este momento, estamos llegando a la parte final. Y lo que yo te voy a decir desde ahora en adelante, yo se lo voy a mandar a Elías porque no me puedo comunicar por el computador, lo estoy haciendo por mi teléfono. Así es que yo le voy a mandar a Elías estas notas para que tú sepas, las notas de aquí hasta el final de la clase van a estar escritas, ¿no? Pero aquí llegamos a la conclusión del último paso que tiene que ver con conclusiones y acción. Hemos hecho todo este trabajo de los primeros pasos y ahora llegamos al punto donde hay que practicar, hay que aplicar y hay que actuar. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Tú a lo mejor te preguntas, oye Luis, dime qué hago ahora. Escribí todo esto, los papeles te están por todos lados, las notas están por todos lados y ya tengo algunas cosas que ya me están quedando claras. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, empezamos con el primer paso de la última etapa. El primer paso es conclusiones. Entonces, lo que yo te insto a que tú hagas es que esto no tiene que ser una tesis, no tiene que ser un tremendo libro, no tiene que ser una cuestión larga de 40 páginas o de 5 páginas, no, pueden ser unos puntos claros que después de haber pasado en el análisis y el entendimiento del trauma, lo que tú anotaste, lo que tú escribiste, lo que tú analizaste, la nueva reflexión y el nuevo entendimiento que te llegó a tu mente a través de ese proceso, ahora hay que anotarlo en forma resumida. Puedes anotarlo en una forma como son puntos claves, ¿no? Punto clave número 1. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando yo te expliqué en mi primera clase de esto, te expliqué que uno de los puntos claves para mí fue que cuando ocurrió ese trauma de cantar delante de la clase del kindergarten, fue un punto clave fue que me di cuenta y entendí que mis compañeros que se estaban riendo de mí no eran expertos en música. Y lo que yo estaba cantando era una canción importante, era bonita y tenía un mensaje, pero ellos no lo entendían, ellos no lo sabían y no eran expertos en la música. Y la profesora tampoco era experta en la música. Así que, por lo tanto, yo minimicé en mi mente, en mi entendimiento, minimicé el impacto del trauma porque como adulto yo me di cuenta que lo que sentí, lo que pensé, lo que sentí y lo que elegí cuando tenía 5 años y estaba pasando por eso, ya no es lo mismo ahora que yo soy adulto, ¿no es cierto? Entonces, como lo entendí de esa manera, yo pude reescribir eso y ahora yo puedo pensar y puedo hablar y puedo comentar de esto sin sentir los sentimientos negativos, el impacto negativo de todo lo que ocurrió en esa situación, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma, yo te insto a que tú
anotes tus propias conclusiones. Yo no te puedo decir cuáles son esas conclusiones, porque esas conclusiones nadie te puede ayudar con eso. Solamente lo puedes hacer tú. Lo puedes hacer con el trabajo que tú hiciste, ¿no? Entonces pueden ser 4 o 5 puntos claves de lo que tú ahora entiendes fue lo que ocurrió en el pasado y cómo lo estás reinterpretando y cómo lo estás escribiendo con un nuevo entendimiento ya adulto, ya más maduro, y de tal forma que ya no tiene el mismo impacto. Tú has anulado el impacto negativo de lo que originalmente fue diseñado como un daño para ti, fue diseñado no para bendecirte, pero para dañarte, ¿no? Pero ahora tú estás cambiando para bien, lo que originalmente se hizo para mal y lo pudiste hacer con tu propio esfuerzo. Entonces, es una nueva narrativa que yo te pido que la escribas en el papel. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y no hacer el mismo cuento del pasado. Por lo tanto, una vez que tú lo escribas, vas a empezar a entender, y en la medida que lo vas haciendo, vas a entender que empieza a llegar una paz sobre tu vida, sobre esto. Y ya va a llegar el momento en que lo vas a poder pensar y lo vas a poder conversar sin que te hiera, sin que te cause ansiedad, sin que te cause estrés, sin que te cause el aprieto del estómago y todo eso, ¿no? Y más encima, sin que te cause las enfermedades que te ha causado. Puede que te haya causado muchas enfermedades de tipo mental o de tipo físico, especialmente físico también. Entonces ya no va a tener eso porque lo pudiste desarmar y ahora lo empezaste a rearmar con un nuevo entendimiento. Ok, esa es la primera parte del último paso final, ¿no? La segunda parte son las acciones. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta nueva narrativa? ¿Qué hago con este nuevo entendimiento? Con esta nueva reestructuración de lo que ocurrió. Bueno, aquí es donde es importante definir algunas acciones de qué es lo que vas a hacer para reforzar el nuevo proceso, ¿no? Esto es importante, ¿no? Para poder entonces recordarte a ti mismo cuáles son los puntos claves de tu nuevo entendimiento. Tienes que definir la acción de cuáles son los puntos claves y tú decides cuáles son esas acciones relacionadas al impacto y los estímulos relacionados al trauma. Aquí hay unos ejemplos. Te quiero dar unos ejemplos prácticos de cómo esto puede ser. Yo no te estoy dando una recomendación, ¿no? Te estoy dando ejemplos para que tú tomes esos ejemplos y los transformas a lo que aplica a ti, a tu vida, a tu evento, a lo que ocurrió. Entonces, es importante que estos ejemplos entonces sean algo que te ayuda. Durante el proceso, tú te diste cuenta que hay cosas que gatillan el sentimiento y la historia y el cuento del trauma del pasado. Entonces es importante que ahora que tú has identificado eso, entonces tú te digas a ti mismo, porque va a haber mucho diálogo interno, te lo digo a propósito, va a haber mucho diálogo interno, porque esto es parte de lo que dije al principio, cuando empecé este punto, dije, ahora llega el momento de practicar, aplicar y enseñar, ¿no? Practicar. Entonces hay mucho diálogo interno y la práctica entonces empieza con que tú escribas en tus notas qué es lo que vas a hacer cuando algo gatille un pensamiento, una acción, un olor o algo que ocurrió que te gatilla la memoria del trauma. ¿Qué voy a hacer? Entonces tú puedes en el papel anotar, la próxima vez que eso pase, yo me voy a decir a mí mismo, la próxima vez que pase X, yo me voy a decir a sí mismo X. Y en ese decir a sí mismo, ahí tú le insertas cuáles son los puntos claves de tu nuevo entendimiento. Yo me voy a decir a mí mismo que ya no soy esclavo de los resultados del trauma del pasado, que ahora tengo un nuevo entendimiento, ¿no es cierto?
Entonces, también tú puedes decir, la próxima vez que haya un gatilleo de ese tipo, tú anotas y decides como puntos de acción lo que yo voy a hacer, punto de acción. Tú puedes decirte a ti mismo, lo que yo voy a hacer es que voy a decidir por adelantado, voy a elegir, pensar, sentir, elegir. Yo voy a elegir que no voy a responder a ese gatilleo de la misma forma que yo reaccionaba anteriormente. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer va a ser algo diferente y tú decides qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Me voy a calmar o voy a respirar o voy a decir, dame un segundo, párele? Entonces, tú tienes que decidir por adelantado. Es importante que hagas eso. Mira, cuando yo le estaba enseñando a mis niñas a manejar, estábamos en el proceso y estábamos en la carretera donde íbamos a alta velocidad. Entonces yo le decía a las dos, les enseñaba, mira, si a última hora tú te das cuenta que la salida está ahí a 100 metros y estás amarrada y no puedes irte a la derecha para salirte, inmediatamente decide que no vas a tratar de salirte cuando hay mucho tráfico. Simple y sencillamente continúa hasta el próximo kilómetro y en el próximo kilómetro te sales. Pero no te causes a ti misma un estrés que te va a causar un accidente simple y sencillamente porque lo viste a última hora. No, decide por adelantado. Y mira, afortunadamente nunca tuvieron un accidente de ese tipo, porque la idea es que una vez que tú haces un plan de decisión por adelantado, te va a ayudar que cuando llega el momento de la crisis, cuando llega el momento, tú ya decidiste, no tienes que elegir en su momento basado en lo que sientes, tú ya decidiste qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a decir, cómo es que vas a actuar. Entonces, otro punto de ejemplos de acciones, tú puedes anotar en un papel rápido los 3, 4 o 5 puntos claves de tu nuevo entendimiento, cosa que de tal forma que lo tengas, lo practiques tanto que lo tienes de memoria, ni siquiera tienes que leer el papel. Entonces, y tú vas de vuelta a ese lugar donde entendiste algo nuevo y no dejas que te roben la bendición. No deja que tu mente, tu esfuerzo o tu momento débil permita cambiar lo que recibiste como un nuevo entendimiento. Entonces, por eso lo anotas, por eso lo recitas, por eso te hablas a ti mismo, porque lo hacemos de todos modos. Lo estás haciendo con o sin plan, te vas a hablar a ti mismo. Entonces, es importante que tú digas y planees la próxima vez que esto ocurra, vamos a hacer algo diferente. Y otro ejemplo de lo que puedes hacer es simplemente escribir ahí como una reacción a esto, decirte a ti mismo, yo controlo mi respuesta para que me produzca bendición y no me produzca maldición, que no me eche a perder el día, que no me eche a perder el presente. Por lo tanto, ya no reacciono como en el pasado. Eso lo he hecho fuera. Y tomas una determinación, lo verbalizas, lo dices a voz alta para que se entienda, para que te entiendas y te escuches a ti mismo, ¿no? Eso ya fuera. Y yo lo reemplazo, esto lo anotas para que después decírtelo a ti mismo en el momento que lo necesitas, ¿no? Y solamente como un tema de práctica y refuerzo. Y yo reemplazo todas estas reacciones del pasado con mis nuevas reacciones. Y estas son mis nuevas reacciones. Entonces escríbelo y decláralo. Decláralo con fe, con fuerza mental, espiritual y física, ¿no? De tal forma que tú, en la medida que más y más te vas hablando, más y más te vas convenciendo. Así es como cambiamos nuestra mente. Mira, cuando yo estaba chico, antiguamente habían dicho, no sé si lo han escuchado ustedes, pero en Chile teníamos un dicho que lo escuchaba de mi abuelito, de mi abuelita y de mis padres. Mira, José Luis se comió un pan de a 40, decían, ¿no? Y la razón por la cual existía eso era porque se le llama el efecto de Pigmelio. Y el efecto de Pigmelio era decirle a un niño, si tú quieres que el niño se porte bien, le dices, oye, mira qué bien se porta este niño, lo hace tan bien, especialmente cuando hay gente invitados, ¿no? Y se lo dices una y otra vez y llega el momento cuando llegan los invitados y el niño se siente como que tiene que
con tus expectativas, con tus esperanzas, ¿no? Entonces quería que José Luis se comiera el pan. Y decían, bueno, José Luis se come el pan de 40 centavos, era lo que era, no eran ni pesos, ¿no? Entonces, y obviamente él empezó a formarse la idea que él comía pan y comía bien, así que, era una forma de ayudarlo a entender que necesitaba comer, pero a la misma vez que naciera de dentro de sí mismo. Bueno, esto es lo que estamos haciendo con nosotros mismos, ¿no? Pero nosotros nos estamos repitiendo y reforzando el nuevo entendimiento porque no me gusta el antiguo entendimiento, no me gusta el trauma, lo voy a eliminar y ahora que ya tengo cómo, lo voy a hacer. Entonces, otro ejemplo de acciones, yo lo hago con mucha frecuencia. Yo tengo mis versículos favoritos, ¿no? De la Biblia. Y con mucha frecuencia, en medio de un desafío mental, donde entra un pensamiento que no es bienvenido, inmediatamente no quiero ni siquiera que termine el pensamiento. Lo interrumpo y me pongo en voz alta, me pongo a recitar el versículo. Así que si estoy en el auto y estoy hablando solo, ahora con la cuestión del teléfono y todo eso, antes nosotros decíamos, mira, ese loco está hablando solo. Bueno, ahora la gente se ve como que están hablando solo, pero están hablando por teléfono. Así que, bueno, así es que yo te invito a que tú tomes los versículos, no solamente los versículos favoritos tuyos, pero los versículos que has empezado a descubrir referente a nuestra mente, a nuestra vida, a nuestra forma de pensar. Esos versículos, anótalos y recítalos también, porque te va a ayudar. Bueno, entonces, otra cosa que tú puedes decir es simple y sencillamente esto. Ahora la historia del pasado es historia. Eso ya pasó, eso ya no es. Ahora pienso, ahora siento y ahora elijo diferente. Y lo hago para mi beneficio y no para reforzar la intención original del trauma. Entonces, eso son cosas que tú puedes hacer a nivel mental, ¿no es cierto? Hay otras acciones que tú puedes tomar que son acciones físicas, donde tú haces físicamente algo para demostrarte a ti mismo de que estás reforzando no solamente con tus pensamientos, pero con acción física, que estás haciendo algo para reforzar el no entendimiento, ¿no es cierto? Entonces, algo que yo puedo controlar con mi mente, mi cerebro y mis acciones. Tú puedes tomar la decisión de que me voy a calmar. Bueno, ¿y cómo me voy a calmar? Bueno, te puedes calmar haciendo los ejercicios de respiración diafragmática controlada. Mira, suena raro eso y toda la cuestión, pero es muy simple. Mira, una forma, y ustedes lo han escuchado de otras clases que han habido aquí, porque se habló de la ansiedad bastante. Una de las mejores formas y más económicas, no te cuesta dinero, de manejar la ansiedad y parar el momento para que no crezca a un nivel de pánico es respirar. La respiración diafragmática quiere decir que tú respiras inflando el estómago. La forma en que haces eso, si te pones en el suelo y en el estómago te pones un libro y te pones a respirar, lo que tienes que hacer es respirar no para llenar el pulmón, sino que para llenar la guata, por así decirlo, ¿no? Y vas a ver que el libro se levanta y se baja cuando respiras y se va. ¿Qué es lo que hace eso? Lo que eso hace es que cuando tú respiras e inflas la parte, el diafragma, estás dando más espacio a los pulmones para que el oxígeno de los pulmones sea absorbido por el sistema sanguíneo y lleve oxígeno a tu cerebro. Tú sabes que en el momento en que estás teniendo un problema con estrés y con ansiedad, una de las mayores cosas que ocurre, que más te impacta, es que hay una falta de oxígeno en el cerebro. Y eso te hace que te apretes, ¿no? Que te contraigas y que no pienses claro y que no puedas tener claridad. Bueno, la respiración diafragmática hace eso, que tú te enseñes, tienes que practicarlo, ¿ok? Tienes que practicarlo para aprender a respirar 5 segundos para adentro, inhalar, y llenas el estómago, lo llenas aquí, bien, bien llenito, aquí, bien llenito, ¿no? Y 5 segundos para adentro,
lo aguantas por 2 segundos y exhalas, respiras hacia afuera por 5 segundos, ¿no? Entonces, 5 segundos para adentro, 2 segundos de paro y después 5 segundos para exhalar. Eso lo haces 10 veces, ¿no? A medida que lo vas aprendiendo, lo haces menos y más rápidamente ganas control de sí mismo, ¿no? Pero tú puedes hacer acciones físicas para decir, mira, hubo un gatilleo, estoy solo, pero hubo un gatilleo, nadie me dijo nada, nadie me hizo nada, no, pero hubo un gatilleo en mi mente. No, 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 no solamente me voy a decir lo que dije anteriormente, pero voy a hacer esto para demostrarle a tu cuerpo, a tu mente, a tu cerebro que tú decides. ¿Y cómo lo decides? Le dices al cuerpo que se acueste en el piso y te pones un libro en el estómago y te pones a respirar. Y te vas a dar cuenta que es increíble, increíble como el estrés empieza a desaparecer. Mira, Elías estaba hablando algunas veces atrás de que él muchas veces le ponía un pedacito de hielo a los niños en la mano cuando estaban estresados. Y lo que eso hace lo mismo, ¿no? Divierte la atención del estrés y de la falta de oxígeno, cambia el enfoque al hielo en la mano. Y entonces ya no está preocupado, ya el estrés no está mandando al sistema endocrino para que haga para lo que tiene que hacer el sistema nervioso, también con el simpático y el parasimpático, para ver cómo manejo esta situación, pero se cambió el enfoque. Bueno, cuando tú cambias el enfoque a través de la respiración, entonces estás parando el estrés, estás parando el ataque de pánico y todo eso. Entonces, cuando el gatilleo ocurre por algo que viste en la televisión, tú estás en libertad de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y mira, hazlo por favor, porque te vas a dar cuenta que la forma en que te baja el estrés es realmente increíble. Entonces, tú también, otro ejemplo, es tú puedes decidir que si estás en una situación con una persona que está involucrada en el tema o el man que está ahí, entonces tú puedes decir, mira, ahora no es un buen momento para hablar de esto. En privado quiero conversar contigo, pero no en público, ¿no? Y parar la situación para que no te expongas a empezar a argumentar referente al tema que está relacionado con el trauma en público. O también puedes decir, aquí, ahora, es un buen momento para conversar del cambio interno que yo he hecho. Pero pero solo lo haré en una conversación calmada donde nos escuchamos el uno al otro. Y en cuanto haya una actuación de las antiguas, se acaba la conversación, porque eso ya no es aceptable para mí. Entonces yo te insto a que tú pienses en esto y practiques y lo hagas, ¿no? Por adelantado, ¿qué es lo que voy a hacer físicamente, ¿no? En este caso es físicamente hablar, ¿no? Hablar, ¿no? Tener la conversación. O a lo mejor tú dices, sabes que físicamente voy a salir a caminar, en el caso que sea aplicable, ¿no es cierto? Y voy a meditar en mi nuevo entendimiento. No, no voy a quedarme en el medio ambiente donde estaba cuando llegó el gatilleo. Voy a salir de ese medio ambiente y voy a ir a caminar a un lugar diferente y voy a hablar conmigo mismo y voy a llevarme mis puntos claves de mi nuevo entendimiento. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, todo lo que yo acabo de decirte, entonces no, son ejemplos, ¿no? No son recomendaciones. Yo no te estoy tratando de decir qué es lo que tienes que hacer, porque eso está basado en el análisis y en el nuevo entendimiento que tú tuviste. Nadie tuvo ese nuevo entendimiento por ti, tú lo tuviste. Entonces, la idea es que ahora que ya puedes, entonces puedes pensar, puedes sentir y puedes elegir de una forma diferente. Entonces, entonces tenemos que definir la acción. ¿Cómo voy a enfrentar los temas que gatillan el trauma? Tienes que definir qué voy a decir cuando esto ocurra, antes que salga de mi boca, ¿no? ¿Qué voy a hacer antes de que yo actúe? Y después de haberlo hecho todo esto, yo te pido que te des un palmazo grande en el hombro por felicitaciones. Celébrate. El trabajo que ustedes han hecho, aquellos que lo han hecho, ha sido trabajo pesado y no es fácil hacerlo. Pero celébrate,
que estás llegando. Si no has llegado al 100%, no importa. Si estás en el 60%, continúa, pelea la buena batalla hasta que termines la carrera y al fin te espera la recompensa. Son las palabras de Pablo y nos ayuda a entender eso, ¿no? Entonces, con planes o sin planes, el diálogo interno va a ocurrir. Y yo te insto a que tú decidas que el diálogo interno ocurra para reforzar tu nuevo entendimiento y no para masticar traumas tóxicos del pasado. Eso tú lo decides. Entonces, quiero darte una información nueva también que es importante que se entienda porque vas a ver por qué es necesario practicar tanto. Mira, cuando tú decides crear nuevos pensamientos positivos, específicamente en este caso contra los pensamientos tóxicos y traumáticos, no solamente estás haciendo un cambio de pensamientos positivos referente a tu presente y a tu futuro, pero además, mira, escúchame por favor, además, cada vez que estás creando pensamientos positivos contra los pensamientos tóxicos, estás debilitando los pensamientos tóxicos. Los estás debilitando físicamente. Físicamente en tu cerebro es esa adhesión a la rama de la dendrita se empieza a debilitar cada vez que tú estás inyectando pensamientos positivos. Se empieza a debilitar, como lo es en este caso. ¿Te acuerdas de la ramita esta? ¿Te acuerdas de esta rama? El pensamiento tóxico. Mira, entonces se empiezan a debilitar hasta que empiezan a caer, ¿no? Esa es la idea, que empiecen a caer y empiecen a salir de ti. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se debilitan? Bueno, se van debilitando porque los pensamientos son como el pegamento que pegan más aún los pensamientos negativos a tu cerebro y también pegan más los pensamientos positivos. Entonces, ese es el tema con los pensamientos, que mientras más pensamos, más pegamos. Y cuando piensas negativamente, más pegas los pensamientos, los sentimientos, las emociones negativas, más las pegas a esa dendrita negativa. Pero cuando lo haces de una forma positiva, no solamente estás creando un pensamiento positivo, pero estás debilitando las trenditas, los pensamientos negativos y los pensamientos tóxicos. Y lo que ocurre es que durante la noche, tú mientras estás durmiendo, el cerebro, en nuestro organismo, tenemos las células gliales. Las células gliales, hay 5 tipos de ellas y las 5 tienen funciones diferentes. Pero las microglías son las que se encargan de limpiar el cerebro en la noche. Mientras tú duermes, las microglías son como el camión de la basura que empiezan a recoger toda la basura. ¿Y qué es lo que es basura? Bueno, obviamente que son los pensamientos negativos también, ¿no? Los pensamientos tóxicos, pero también son aquellos pensamientos que tú almacenaste durante el día que no eran importantes, no tenías ni la menor intención de que se quedaran en tu mente y están ocupando espacio y el cerebro va limpiando todo eso que ya no tiene, no tiene interés, que ya no tiene importancia y especialmente lo que tiene importancia es sacar de ahí las sustancias negativas, el cerebro se encarga de limpiar todo esto. Y eso es lo importante, que con el refuerzo que estás haciendo de tu nuevo entendimiento, estás debilitando la fortaleza interna que se creó por el trauma, de tal forma que llega el momento en que eso ya no existe porque se cayó de la rama de la dendrita y el cerebro lo limpió. Y eso es como limpias tu cerebro. Eso es como eliminas la fortaleza interna que existía. Eso es la neuroplasticidad. Eso es el fruto del dominio propio. Eso es el fruto
de la templanza, del control de sí mismo, enseñarme a mí mismo de cómo manejar mi mente y cómo manejar mis pensamientos. Entonces, así es como entonces puedes manejar lo que queda. Lo que queda del trauma es algo que tú recuerdas, pero no te martiriza. Es algo que tú recuerdas, pero ya no tiene las conexiones tóxicas. ¿Recuerdas en el pasado cuando pensabas en la situación tóxica? Que no solamente venía un pensamiento, pero venía también una emoción, también venía un sentimiento, también venía información de qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, etcétera, etcétera. Era un bombardeo de información negativa que te llegaba. Entonces, eso es lo lindo de esto, que ahora cuando recuerdas eso, ya no llega toda esa toxicidad porque tienes un nuevo entendimiento. Todo eso fue reemplazado con un nuevo entendimiento. Eso es templanza. Eso es neuroplasticidad dirigida por ti. Y desde el punto de vista espiritual, eso es sanidad interior. Eso es lo que Pablo decía. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Claro que requiere un montón de trabajo de hacerlo, pero son hechas nuevas. El Señor bendice el trabajo de nuestras manos, bendice el trabajo de nuestras mentes. Tú lo hiciste, tú lo hiciste con la tenacidad, tú lo hiciste con la ayuda del Señor y con tu esfuerzo, ¿no? Con la tenacidad, la resiliencia, la disciplina que tuviste para terminar y no soltar la toalla en medio de todo esto. Entonces ahora solo nos queda terminar este paso y ponernos a practicar, ponernos a aplicar esto y tener conversaciones contigo mismo continuamente que refuerzan el nuevo entendimiento. ¿Ok? Bueno, con eso yo termino lo que es la parte, el fin de esta clase y de esta serie de cómo manejar el trauma del pasado. Ahora, para terminar, solamente te digo una última cosa. Yo quiero decirte que la mayor de las cosas que yo digo, que hablo, que enseño, no las he inventado yo. Las han inventado un montón de cosas otras personas, otros libros, otros cerebros. Y yo he tenido la oportunidad de leer, aprender, y ahora lo que quiero hacer es compartir. Quiero compartir contigo dos fuentes de conocimiento que te pueden ayudar mucho con todo este tema, ¿no? Porque mucho de lo que yo te he dicho, obviamente, la mayor parte, algunas experiencias y algunas revelaciones que el Señor me ha dado, las inserto por ahí, pero la mayor parte lo he aprendido de otra gente. Hay dos personas que quiero que aprenda, que las conozcas. Te introduzco. Esto va a estar en el papel. Yo le voy a dar el papel a Elías para que lo publique y tú lo tengas. Pero la doctora se llama Caroline Leaf, Caroline Leaf, Leaf. Ella escribió un libro el último libro que escribió se llama Limpia tu enredo mental. Ella es una científica que ha hecho investigación científica de la mente, su enfoque más que nada es la mente. Ella ha hecho esta investigación de trabajos clínicos por más de 30 años. Y es una cristiana, entre paréntesis. Ella nació en Sudáfrica. Es una mujer cristiana que conoce al Señor y enfoca todo este tema desde el punto de vista científico, pero también cristiano también. Ella tiene libros y videos en español. Así que yo te invito que pongas ese nombre en el YouTube, Caroline Leaf, ¿no? Y vas a encontrar libros y videos en YouTube gratis que te van a ayudar, te van a ayudar. La otra fuente de información que quiero compartir contigo se llama el doctor Daniel Amen. Se escribe exactamente como suena, Daniel Amen. Él también es un investigador científico, él es psiquiatra, tiene mucho estudio, ¿no? Y su enfoque primordial es el cerebro, no la mente. La doctora Caroline se enfoca en la mente, el doctor Amen se enfoca en el cerebro. Él también ha hecho una investigación fantástica, más de 30 años que lleva estudiando un sistema de scan que se llama SPECT,
que es muy diferente a los escáneres normales que se utilizan, da mucho mejor información y él tiene clínicas a nivel internacional. Tiene más de 35 años haciendo este trabajo y también tiene en YouTube videos en español y también tiene muchos libros en español. Así es que tú vas a ver la información cuando el día se publique de los datos para que tengan los nombres correctamente descritos. Y, y bueno, Elías, entonces, Elías, ¿estás ahí? No, 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 no te veo, así que no sé si estás escuchando. Pero le voy a mandar todo esto a Elías para que él se lo envíe a ustedes y de esa forma ustedes tienen toda la información necesaria de los últimos pasos también con estas recomendaciones de personas que pueden aprender mucho más también. ¿Ok? Oye, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna observación de lo que has experimentado durante este proceso que has tratado de hacer? Voy a abrir entonces la clase para unos minutos de conversación. Entonces, alguien, go ahead y conecta tu micrófono y échale para adelante. Yo quiero hacer un alcance. Primero que nada, yo les voy a recomendar una tercera persona que es fenomenal, se llama Jesucristo. Ese es fenomenal. De hecho, yo les quiero De recomendar que verdad. cuando Luis hablaba de el curso para conducir vidas y no chocar a cada rato, bueno, nosotros estamos haciendo el taller del reino, que también lo voy a publicar en la red porque me interesa mucho que tú aprendas qué hacer cuando no sabes qué hacer. Esa pregunta es importante. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Y siempre lo que hay que hacer es lo correcto. Entonces, aunque nos perjudique. Claro, Entonces, en definitiva, estamos enseñando la clase de conducción de vida en el taller del reino los días miércoles a las 7:30, así que te invito al curso de la licencia gratuita para conducir tu vida el miércoles a las 7:30. Esa es la primera. La segunda es que hay una ventaja a los que tenemos la parte espiritual. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Él no se puso a hacer guerra espiritual, no se puso a orar, se defendió con la palabra. El Jesucristo nos dio la autoridad sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras emociones y sobre nuestras vidas. De eso se trata la templanza, ¿no? Que nos da la autoridad para gobernar todas esas cosas. Cuando tú entiendes esta autoridad de lo que estamos planteando y tú empiezas a crecer espiritualmente y vas al taller del reino para que te ayude a crecer y vas al retiro espiritual para dejar atrás un pasado que gobierna tu vida, entonces tú empiezas a tener control y tú tienes autoridad sobre tu mente, sobre tus pensamientos. Tú tienes autoridad, Dios la dio, así que es cuestión de que la pongas en acción. Y esa autoridad tiene control sobre todos tus pensamientos y produce renovación del pensamiento, sobre todo si tú proclamas la palabra con tu boca. ¿Por qué pasa esto? Porque tu cerebro escucha lo que tú dices. Entonces, cuando tú proclamas una palabra, la espada, la palabra de Dios que está en un velador, abierta en el Salmo 91, no le sirve a nadie. El Salmo 91 sirve cuando tú has guardado la palabra de Dios en tu corazón y en el momento de angustia la proclamas. Y en ese momento se transforma en espada. Y en ese momento corta la angustia, porque tienes fe, no en el mal. Recuerda que el miedo o la ansiedad o la preocupación es la fe en lo que el mal va a hacer para destruir tu vida. Y la paz es la fe en lo que Dios va a hacer para salvarte en medio de la tormenta. Recuerda que Dios tiene autoridad sobre la tormenta. Por lo tanto, Dios te dio autoridad sobre la tormenta y sobre tus pensamientos y sobre tus emociones. Pero eso requiere crecimiento espiritual y para eso hay que empezar a crecer espiritualmente. Eso es lo primero. Lo segundo es cuando tú tienes una persona que ha tenido un trauma y está cerca tuyo y te toca verlo, por ejemplo, que un tío te violó o un tío te hizo daño y te estafó o lo que fuera, no sé, da lo mismo. Eh, lo primero es que cada vez que tú te acercas a esa persona y tienes el trauma, esa persona aún tiene control sobre tus emociones y sobre tus pensamientos.
No es hasta que tú tratas el trauma en tu interior que esa persona deja de tener control y autoridad sobre tus pensamientos y tus emociones. Así que yo te sugiero que tomes el control de tus emociones y de tu vida en tus manos. Nunca dejes tu vida en manos de otra persona excepto las de Cristo, que Amén. Él quiere lo bueno para ti. Él vino a morir por ti, aunque tú lo creas o no lo creas, da lo mismo, Él ya lo hizo. Él te ama, da lo mismo que lo creas o no, Él te ama igual. Y independiente de lo que hagas, Él te ama igual. Así es que, en definitiva, Él lanza sus brazos de amor continuamente. También lanza sus enseñanzas para que tú aprendas a conducir tu vida. Entonces, nosotros lo que enseñamos es precisamente eso. El curso gratuito de cómo conducir nuestras vidas. Entonces, eso es muy bueno, ¿ya? Eso es importante, que tú tengas autoridad, y la autoridad la tienes sobre todo cuando proclamas la palabra que has guardado en tu corazón. Por amor a ti mismo, aprende a controlar tu vida, no la dejes en manos de otros. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Yo sé que es difícil hablar de los traumas, porque todas las clases que no se hablan de los traumas siempre hay más preguntas. Pero en estas cosas siempre es difícil. Bueno, pero si hay alguien que quiera hacer algún comentario con los ejemplos que Luis dio, que son ejemplos, pero también sirven de ayuda, ¿no? Cada uno de esos ejemplos puede ser muy útil para resolver un trauma. ¿Ninguna duda? Bien, entonces lo siguiente. Recuerden que esto es por ustedes, para ustedes, por ustedes. Entonces, me dice Gisela, excelente la clase de hoy. Eso dice Gisela, te está diciendo a Luis, ¿ya? Eh, no se olviden que todo lo que hacemos es por ustedes, incluyendo las clases de los días miércoles, el retiro, es todo por ustedes. No se trata de hacer más cuestiones, ni religiones, ni iglesias, se trata de que ustedes crezcan realmente. Esa es la única intención que hay, y espero que logren visualizar eso y dejen que les ayudemos. Permítanos ayudarlo, y para eso asistan a los talleres, tanto de música como del reino, como del retiro, todo. Asistan a todo lo que les haga bien, porque en sus vidas han estado todos los días en algunas cosas que le han hecho mal. Ahora haga algo diferente. ¿Ok? Elías, Gisela dice en el chat, muchas gracias por todas las enseñanzas, Luis. gracias, gracias, es un placer. Muchas gracias. Bien. Oye, Bien, Elías, te mando por correo electrónico entonces las últimas 3 páginas para que se las publiques a la gente, ¿ah? ok. Olguita dice también, gracias a Dios por este tiempo y a ustedes por haberse dado el tiempo para enseñarlo. Muchas gracias, Sí, dice Olguita. sí, De nada, es un placer. sí. Ya, que Muchas Dios gracias. les bendiga. De ahí les mando lo que me envían. Vivan bien, vivan en paz, vivan felices, se lo merecen. Eso es lo que Dios vino a hacer. Dios Dios les vino bendiga. libres, libres. Dios les Bendiciones. Chao, bendiga. Chao, chao. chao. Yes. Chao, chao. Chao, Chao, que esté chao. bien.